días. Mi nombre es Óscar Alvarado Longinos. Me toca a mí exponer la Universidad de Al-Azhar, que es una de las universidades más antiguas con funcionamiento ininterrumpido en estos tiempos, ubicado en lo que es el Cairo, Egipto. Y hay que tener algunas nociones históricas en cuanto a diferentes intercambios religiosos y culturales. Principalmente vamos a hablar un poco más del tema sobre el plan de estudios, cómo fue que obtuvo el nombre de Al-Azhar, y a continuación vamos a conocer un poco de lo que es la infraestructura que tiene esta universidad. La Universidad de Al-Azhar fue fundada en el mes de ayuno del Ramadan en el año 973. Obviamente fue fundada por las dinastías Fatimi de Egipto, el cual ya les había comentado que fue a través de la hija menor del profeta Mahoma, y con el cual la universidad fue nombrada en su honor. El recinto está rodeado de arcos que descansan en columnas de mármol. En las paredes aparecen inscripciones del Corán en escritura cúfica, llamada así por ser original de la importante escuela de caligrafía de Kufa. Posee 6 esbeltos y atractivos minaretes, y a la hora de la oración era marcada por un reloj de sol que existe en la pared del patio. La Universidad de Azhar, como la habíamos comentado anteriormente, se encuentra en Egipto. Fue una de las universidades que tuvo mayor repercusión en cuanto a la enseñanza de lo religioso. Hay que mencionar que, primero que nada, tuvo el nombre de Al-Azhar en memoria a la hija menor que tuvo Mahoma. Entonces, con el tiempo y en honor a su hija, y estableciendo los términos de Fatimi, porque su hija se llamaba Fátima, se le colocó principalmente la característica que era del nombre de su hija. Hay que señalar también que, siendo relación con Mahoma, la enseñanza era meramente religiosa, por el cual usaban lo que era el Corán. Y el Corán es un libro sagrado que contemplan mucho los musulmanes, el cual hace nociones de que está la palabra de Dios que tuvo en el encuentro entre Mahoma y el arcángel Gabriel, y es considerada como la palabra de Dios a través de uno de los arcángeles que forman parte de la religión. Tuvo una pequeña pauta, ya que algunas ocasiones dejaban de tener ese énfasis en el estudio en cuanto a, por ejemplo, habían argumentado colocar como la agricultura y la ingeniería, pero hubo un proceso, una etapa en la que se pausó y únicamente se dedicaban a la enseñanza de la religión. De hecho, su biblioteca que tienen establecida ahí es una de las más grandes que existen hoy en día, pero únicamente son escritos religiosos, ya que la principal fuente de la universidad era establecer líderes o que los estudiosos fueran meramente religiosos. Con el paso del tiempo se fueron argumentando más licenciaturas, como lo que fue astronomía, retórica, lógica, y también es una de las principales fuentes de la literatura árabe. Posteriormente tuvo su vuelo en el ámbito educativo, y obviamente dieron la apertura a que diferentes estudiantes de otros países europeos pudieran ingresar con toda facilidad a la universidad. Y para ser más específicos, entre los estudiosos europeos y los egipcios establecían los mismos derechos, y eso como que daba énfasis a que sea una inclusión igualitaria en cuanto a los derechos en el sentido académico. Otra característica muy importante de la universidad es de que algunas carreras, por así decirlo, fueron específicas únicamente para la mujer y otras fueran para el hombre. En sentido de la mujer existían facultades que eran apertura para ellas, como lo que era humanidades, medicina, inclusive comercio. Algo que sí está de ahí como que impresionante
hoy en día es de que, por ejemplo, no aparece la facultad de educación en el ámbito para género femenino, cuando debería de ser a criterio personal la principal persona, la mujer, para que dé clases en el sentido educativo, ya que el sentido de ser mamá y estar educando a sus hijos da esa énfasis de que puedan ejercer esa facultad de poder dar educación. En cuanto a hombre, pues vienen más enfocadas a lo que es literatura, a lo que es los números, a lo que es inclusive la ciencia. Es más oportunidad en este caso para el hombre. De hecho, algunas de las facultades que tiene, que las voy a mencionar porque en el sentido del vocabulario es dificultoso, tiene diferentes facultades en diferentes ciudades egipcias, como lo que es Asiut, Sagacid, Danta, El Masura, Damanur, Girja, Quina, Asuán, Damieta y Alejandría. Y obviamente dentro de esos tres facultades se encuentran divididos por géneros. Ya habíamos comentado que algunas atribuciones se daban a la mujer y otras al hombre, pero también hoy en día se siguen estableciendo los mismos mecanismos y no ha cambiado nada. Otra característica también de la Universidad de Al-Azhar es de que hacen una revista. Anteriormente se hacían al año y hoy en día se hace, creo que al mes, en la que establecen los diferentes logros de los que hoy en día pertenecen en esa universidad, logros educativos en cuanto a las diferentes áreas. Y bueno, de antemano, maestros, maestras, muchas gracias por su atención, y esto es todo referente a la Universidad de Al-Azhar. Prácticamente igual, el escenario que vieron hace unos momentos es de una hacienda histórica que me dieron la oportunidad de grabar este pequeño video, y de antemano pues muchas gracias por toda su atención.